Hola, vamos a estudiar qué se entiende por composición de aplicaciones. Es una extensión de la composición de correspondencias. Comenzaremos estudiando que la composición de aplicaciones es aplicación. Veremos algún ejemplo, ejercicio y propiedades. Recordamos lo que es la composición de correspondencias. Si tenemos dos correspondencias F de A en B y G de B en C, la composición es la correspondencia G círculo F que va de A en C, definida de manera que a cada elemento de A le corresponde G actuando sobre F de A. O, dicho de otra manera, G círculo F de A es el conjunto de elementos de C, de manera que existe un elemento B en B que hace como de puente, es decir, que B es la imagen mediante F de A y C es la imagen mediante G de B, una especie de puente que me permite pasar de la A a la C. Aquí tienes unos cuantos ejemplos, o sea, un ejemplo, dadas las dos correspondencias, la F y la G, y aparece reflejada quién es la correspondencia composición. Si no lo tienes muy claro, para el vídeo, estúdialo, porque es conveniente para lo que sigue después lo entiendas más claramente. ¿Qué es lo que sabemos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de composición de aplicaciones? Es lo mismo que decíamos antes, composición de correspondencias. Pero se cumple la propiedad de que si tanto la F como la G son aplicaciones, pues la composición también lo es. Si F de A en B y G de B en C son dos aplicaciones, la composición G círculo F también es aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una F que es aplicación porque es una correspondencia tal que a todos los elementos de A les corresponde una imagen y solo una. Y la G es también aplicación por la misma razón. ¿Quién es G círculo F? Vamos a calcularla. Lo que tenemos que ver es con quién está asociado cada uno de los elementos de A, con quién de C. El 1, ¿quién le corresponde? Al 1 le corresponde el 4. Y como al 4 está asociado, tiene como imagen el 4, pues el 1 tendrá como imagen por la composición el 4. ¿Y el 2? El 2 tiene como imagen el 4. Y el 4 tiene como imagen el 4. Luego la imagen mediante G círculo F de 2 es también 4. ¿Qué ocurre con el 3? La imagen del 3 es el 8 y la imagen del 8 el 5. Luego la imagen de G círculo F de 3 es 5. ¿Quién es la imagen de 4? La imagen de 4 es 32 y de 32 es el 6. Con lo cual la imagen del 4 es el 6. Que lo tenemos aquí escrito. Con lo cual ya tenemos quién es la aplicación composición. Pasada quitando el conjunto B, nos queda esta representación de aquí. Fíjate que en realidad hemos visto que es aplicación porque como de cada aplicación solamente sale, perdón, de cada elemento solamente sale una flecha, cuando llegamos aquí sale solamente una, al final solamente puede haber una del principio al final. Vamos a hacer otro ejercicio. Inténtalo hacer tú y luego compara la solución con la que yo pongo en el vídeo. Tenemos F de A en B y de B en C. ¿Qué te ha salido? ¿Te ha salido este? Del 1 al rombo, del rombo a la torre, del 2 al rombo, del rombo a la torre, del 3 al triángulo, del triángulo a la torre, y del 4 al trébol y del trébol al caballo. Esta sería la composición G círculo F. Veamos otro ejemplo. Aquí tienes f de x igual a 2x y g de x igual a 3x más 1. Está escrito en forma más analítica. Entonces veamos que realmente la imagen de A y B es eso. F de menos 2, menos 4, f de menos 1, menos 2, f de 0 es 0, sustituyendo aquí la x. Y aquí hacemos lo mismo. Si sustituyo la x por cada uno de estos valores, pues menos 3 por menos 4 menos 12 más 1 menos 11, menos 2 por 3 menos 6 más 1 menos 5, etc. ¿Quién sería la composición? De nuevo, resuélvelo tú y compara el resultado. Debería salirte esto. El menos 2 le corresponde al menos 11, al menos 1 el menos 5, 0, 1, 1 el 7 y al 2 el 13. En vez de hacerlo 1 a 1, en este caso podríamos haberlo hecho de otra forma mucho más rápida y cómoda, que será la siguiente.
¿Quién es G de f de x? Lo hemos puesto antes en la definición, es G actuando sobre f de x. Entonces miro quién es f de x. F de x lo tengo aquí definido, es 2x, con lo cual sustituyo f de x por su valor y tengo G de 2x. ¿Pero quién es G de 2x? Miro quién es G y veo que G de algo es 3 por ese algo más 1. Luego aquí tendré que poner 3 por el algo, que en este caso es 2x, más 1. O sea que es 6x más 1. Si sustituís, veréis cómo da lo mismo. Entonces esta forma evidentemente es mucho más cómoda que ir haciéndolo uno a uno. Veamos ahora unas cuantas propiedades. Tenemos dos aplicaciones. Si las dos son inyectivas, entonces la composición también lo es. No voy a demostrar estas propiedades, pero os voy a hacer una idea ligera de por qué funcionan, una idea intuitiva. A poco que hagáis unos ejemplos, veréis cómo es fácil de intuir por qué estas propiedades se verifican. Repito, no es una demostración, pero es la idea en la que se basa. Si las dos son inyectivas, significa que de cada uno de los elementos de A sale una flecha, pero no comparte imagen. Si luego de aquí sale una flecha y tampoco comparte imagen, pues evidentemente estos aquí, la composición que es de ir de aquí a aquí, no va a ser posible que compartan imagen. ¿Qué ocurre con la sobreyectividad? Pues algo similar. Cuando es sobreyectiva la F, si sale la F y resulta que todos reciben flecha, cuando yo vaya de aquí a aquí, tendré que hacer puente. Como de esto es aplicación y también sale una flecha para allá, podré llegar de aquí al final. Y como la última también era sobreyectiva, no quedaba nadie sin recibir flecha, pues habrá una flecha que vaya del primero al final relativa a la composición G círculo F. La biyectiva, esa no hace falta ver, se ve intuitivamente porque es como un espejo y otro espejo, pues sale espejo del primero al final, pero fíjate que si las dos son biyectivas, las dos son inyectivas y las dos son sobreyectivas, con lo cual por la propiedad 1 y 2 te sale automáticamente que la composición lo es. Y por último, F es biyectiva si solo si hay una aplicación H tal que al componer la H con la F por la derecha y por la izquierda, quiero decir, poner la F a la izquierda y poner la H a la izquierda y poner la H a la derecha, me da la identidad. Esta pues se da un poco más de trabajo a la hora de hacerla a mano, pero fíjate que si es una biyectiva, que es cada uno con el suyo, que es como un espejo, si compongo esta con la que va de vuelta, pues al final llego a donde estaba, me da la identidad. Y da lo mismo que lo haga así que al revés. En ese caso, precisamente, la inversa, la H es precisamente la aplicación inversa, que existe y es la correspondencia inversa. Hemos visto pues que es la propiedad de la composición de aplicaciones, de que componer dos aplicaciones, el resultado también es una aplicación, unos cuantos ejemplos y unas cuantas propiedades. Te recomiendo que hagas ejercicios sobre esto, porque ya sabes, el secreto está en la práctica, la pelota ahora en tu tejado.